Bienvenidos, que la paz de Dios repose en cada uno de sus corazones. Quiero dar gracias por la oportunidad que nos brinda la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral en el programa de postdoctorado en Filosofía Educativa Nuestra Americana y Caribeña para compartir con ustedes la investigación que he titulado Historia Latinoamericana en la Decolonización desde la experiencia en los ministros de cultos de las Asambleas de Dios. Soy el doctor Gilberto Ereu. Quiero compartir esta investigación iniciando con la contextualización de la realidad. Nos encontramos que las organizaciones religiosas necesitan de la decolonización, puesto que dependen de las estrategias de evangelización y otros programas que imponen las organizaciones extranjeras. Las organizaciones religiosas, tal como la Asamblea de Dios de Venezuela, deben ser capaces de decolonizar el pensamiento, las instituciones para superar las estructuras de dominación impuestas por el colonialismo. Con respecto a este tema, dice de Sousa, 2020, la decolonización en América Latina no solo se refiere a la necesidad de desafiar las estructuras de poder impuestas por el colonialismo. Dentro de este contexto, el escenario de quehacer de la historia latinoamericana y la decolonización de los actores deben ser estudiados y comprendidos en su propia naturaleza multidimensional. Entonces es necesario conocer las razones de conocimiento, como el ontológico. Es un escenario dinámico y que como investigador inmenso en dicha investigación, el epistemológico desarrolla una relación cercana y activa con los informantes clave. El axiológico, cargado de valores, y por último, el metodológico, que es la teoría fundamental. Siguiendo con la problemática de la investigación, tenemos que los motivos que dieron vida al tema de esta investigación son producto de la preocupación personal y profesional viendo la organización donde me desempeño. He visto el poco interés en estudiar la historia latinoamericana y la decolonización, la cual sería de suma importancia en la preparación de los ministros. Por lo tanto, sería una herramienta muy valiosa en su ministerio. Digo esto desde mi experiencia en el ejercicio ministerial como pastor, sumado a mi formación profesional como docente y exdirector de seminario bíblico. Entonces, usé la herramienta del Focus Group, desarrollé una mesa de trabajo con los ministros de culto de las Asambleas de Dios de Venezuela, el cual me dio los insumos o nudos críticos para la investigación. Estos fueron los resultados. La enseñanza doctrinaria y organizacional estaba influenciada por los misioneros estadounidenses. Reconocer y confrontar las estructuras de poder colonial. La influencia norteamericana aún persiste en cierta medida. Los antecedentes de la decolonización en América Latina se encuentran en los procesos independentistas. Con respecto a este tema, Quijano, 2000, plantea que la colonialidad del poder es un sistema de dominación que se ha consolidado a partir del colonialismo, que sigue vigente en la actualidad. Este sistema se basa en la división racial del trabajo, en la imposición de los patrones culturales eurocéntricos que perpetúan la explotación y la discriminación de los pueblos colonizados. Esto nos conduce al aspecto teleológico, que es el estudio que conduce hasta el momento a la búsqueda de una nueva teoría sobre la historia latinoamericana en la decolonización. Continuamos con las interrogantes y propósitos. ¿Cómo se genera la teoría de la historia latinoamericana para la decolonización desde la experiencia de los ministros de culto de las Asambleas de Dios? Propósito general: generar la teoría de la historia latinoamericana en la decolonización desde la experiencia en los ministros de culto de las Asambleas de Dios. Propósito específico: derivar el concepto subyacente de la historia latinoamericana en la decolonización desde la experiencia de los ministros de culto de las Asambleas de Dios. Interpretar los significados que otorgan los ministros de culto a la historia latinoamericana en la decolonización. Develar el entramado teórico de la historia latinoamericana para la decolonización desde la experiencia de los ministros de culto de las Asambleas de Dios. Continuando con el momento 2, teorías y teóricos referenciales. La Danbarú, 2019, dice: la comunicación participativa y decolonial en proceso de resiliencia subalterna al silenciamiento sistémico, experiencias del medio comunitario en India. De Sousa, 2021, algunas tesis para decolonizar la historia. Este trabajo plantea algunas ideas para decolonizar la historia.
Diego Agudelo, 2018. Al ser humano en el contexto histórico-teológico, el trabajo incluye el mensaje de Dios debe estar contextualizado en la verdad histórica. Y por último tenemos Jereu 2022, Gerencia Pentecostal desde la experiencia de los ministros de culto de las Asambleas de Dios. En los teóricos tenemos Justo González. La conquista de América no fue únicamente un proceso militar y político, sino también un proceso de evangelización y colonización religiosa. González, 2003. Tenemos a Buenaventura de Sousa. La decolonización del saber es un acto de ontología política, un acto de desenterrar las epistemologías más profundas del saber colonial. Solo el reintegrar estas dimensiones podremos entender total e integralmente la división epistémica del mundo, de Sousa, 2010. Ahora estamos con el momento 3, con la metodología de la investigación. Tenemos entonces que el paradigma usado es paradigma interpretativo de Carica Kemis, 1988, corriente de pensamiento interaccionismo simbólico de Eber Blumer, 1962, el método, por supuesto, la teoría fundamentada de Strauss y Colvin, el enfoque cualitativo de Strauss y Colvin, diseño emergente de Strauss y Colvin. Tenemos las técnicas, observación y entrevista a profundidad de Strauss y Colvin, 2002, el instrumento, guía de entrevista en profundidad de Strauss y Colvin, 2002, y recursos, grabadora, cuaderno de campo. Con respecto al análisis de datos, tenemos la codificación abierta, axial y selectiva. Tenemos la triangulación, categorización, contrastación y teorización, el rigor científico, significancia compatible entre la teoría y la observación, consistencia, replicabilidad, credibilidad y saturación teórica. Momento 4, interpretación de la data. La codificación axial y sus memos descriptivos. Tenemos las categorías emergentes, solamente voy a abordar dos. La historia como una herramienta para reflexionar sobre los errores y aciertos del pasado. Hallazgo 1. La historia latinoamericana es una herramienta para la independencia y emancipación de la colonizante de los pueblos. Categoría emergente. La colonización católica en América Latina introdujo de forma arbitraria el catolicismo y sus costumbres enraizadas. Hallazgo 2. La colonización se introduce para modelar la cultura para la opresión y explotación. Codificación selectiva y matriz condicionada. La sociedad se construye desde la diversidad cultural étnica. La misión en América Latina propició el crecimiento de la población evangélica. Fase de generación teórica. Tenemos categorías orientadoras. La historia latinoamericana. La historia latinoamericana es una herramienta en la independencia y emancipación decolonizante de los pueblos. La colonización se introduce para modelar la cultura para la opresión y explotación. La sociedad se construye desde la diversidad y cultura étnica. Tenemos ahora la categoría orientadora, evangelio. La misión americana latina propicia el crecimiento de la población evangélica. 2. Los movimientos evangélicos de liberación se fundan desde la expresión del Espíritu Santo. Entonces, como dio la teoría emergente, la historia latinoamericana es una herramienta decolonizante donde la sociedad se construye desde la diversidad cultural étnica, lo que propicia el crecimiento de los movimientos evangélicos que se fundan en la experiencia del Espíritu Santo. Momento 5. Construcción de la teoría. La construcción de la teoría emerge del tratamiento de la data presentada en el momento 4 del estudio, la cual emergió. La teoría de la historia latinoamericana es una herramienta decolonizante donde la sociedad se construye desde la diversidad cultural, étnica y la propicia el crecimiento de los movimientos evangélicos que se fundan en la experiencia del Espíritu Santo. Momento 6. Reflexiones finales. Durante la travesía de la investigación se fueron cumpliendo cada uno de los propósitos. El propósito general se cumplió con la generación de la teoría. Asimismo se cumple cada uno de los propósitos específicos. Muchas gracias, agradecido por su atención.